Shalom, shalom a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión, la Parashá número 11. Y vamos a comenzar dándole gracias al Eterno para que nos permite y que nos sea Él a guiarnos en todo lo que vamos a hablar en esta noche, sea el Rúa de Santidad que nos guíe en su inmensa misericordia. Bendito eres tú, Adonai, te bendecimos, te adoramos. Y te pedimos, Adonai, que en esta noche, esta tarde-noche, empezando un nuevo día, queremos darte las gracias por todo lo que tú nos has permitido. Gracias por habernos dado la oportunidad de hablar hoy de tu palabra y que cada día que nos conectemos para poder aprender, que nuestro corazón sea moldeado, sea restaurado, sea fortalecido, según conforme cada corazón sea necesitado. Adonai, te damos las gracias porque nos has permitido estudiar la Torá y a permitirnos ser la nación santa que tú has escogido. Gracias, Adonai. Bendice la vida de Laura, úsala grandemente y que sean palabras tuyas, no palabras de hombre. Enmudece todo espíritu contrario que no exalte tu nombre y sea rechazado toda distracción de nuestra mente. Toma el control de nuestro corazón para que nosotros podamos someternos a tu presencia. Gracias, Adonai, en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Adelante, Laura. Amén. Shalom, shalom, hermanos. Qué bueno verles. Iniciamos haciendo la bendición del Eterno y todos nos ponemos en posición de reverencia y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Y la exaltación del Eterno es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shen kevod malchuto leolam vaed. Bendito es usted, Jehová Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha escogido entre todos los pueblos y nos ha dado su preciosa Torah. Bendito es usted, Eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, aquí creo que en la bendición del Eterno habíamos puesto la de la Torah, así para aprenderla bien. Es a propósito. Bueno, hermanos, iniciamos con la parashá número 11, que se llama Vayigash, y significa y se acercó. Y pues vamos a ver un poco las aliyot que debemos estudiar durante toda la semana, una por cada día. Y tenemos en la Torá, Bereshit, desde el capítulo 44, verso 18, hasta el capítulo 47, verso 27. Y la Haftarat que tenemos para esta parashá es Ezequiel 37, del verso 15 hasta el 28. Y en los escritos apostólicos o el Brit Hadashah tenemos a Marcos con el capítulo 14, del verso 32 hasta el capítulo 15, verso 5. Y como pueden ver, acá hay algunas imágenes de ciertos puntos que vamos a tratar en esta parashá. Y vamos a ver un poquito qué vamos a tratar en cada capítulo. En el capítulo 44 tenemos la intercesión de Judá por Benjamín hacia Joseph. Tenemos también la Teshuvá de Yehudá. En el capítulo 45 tenemos a Joseph que se da a conocer a sus hermanos y le revela el plan del Eterno que tuvo sobre su vida. También tenemos a Joseph pidiendo que su padre sea traído y les promete la tierra de Goshen para que ellos habiten. También tenemos el encuentro entre Joseph y Benjamín, donde los dos lloran. Tenemos a Faraón dando carros a los hermanos de Joseph para traer a toda la familia, a toda la tribu. Y luego vemos que Joseph también da provisión a sus hermanos, pero a Benjamín le da algo más y lo vamos a estudiar. Luego se le da la noticia a Jacob de que su hijo vive y gobierna en Egipto. Y en el capítulo 46, Israel parte de donde se encontraba en Canaán y ofrece sacrificios en Beersheba. Hace una parada ahí y ofrece sacrificios. El Eterno se le aparece a Jacob. Luego vemos también nuevamente todos los nombres de los hijos de Jacob que entraron a Egipto. Hay una recompilación del Toldot, ¿no? Todas las generaciones. Y luego vamos a ver también el esperado encuentro entre Jacob y Joseph
Y luego veremos a Joseph que da indicaciones a sus hermanos de cómo presentarse ante Faraón diciendo que ellos son pastores para que puedan habitar en la tierra de Goshen. Y luego tenemos el capítulo 47 donde Joseph presenta a 5 de sus hermanos ante Faraón. Luego tenemos a Joseph presentando a su padre Israel ante Faraón y Jacob bendiciendo a Faraón. Luego vamos a ver también que Joseph alimenta a sus hermanos y a toda la casa de su padre, o sea que hace el papel de primogénito como tal, como ya lo hemos estudiado. Y vemos que Egipto, todo Egipto acude a Joseph por la hambruna. Y en el segundo año, Joseph compra todo el terreno egipcio, a excepción del de los sacerdotes. Y también vamos a ver que inclusive ellos mismos son comprados. Y luego la última parte vamos a ver que Joseph impone un 20% para Faraón. Entonces, iniciamos. Como siempre, iniciamos con la gematría de Bayigash y estamos usando el método de reducción Mispar-Catán. Como siempre, de la derecha a la izquierda se escribe el hebreo, así que tenemos aquí la palabra Bayigash y cada consonante, como habíamos hablado, tiene un valor numérico. Y el valor de la Bab, que es la primera consonante de la derecha, es el número 6. Tenemos la Yud, que tiene un valor numérico de 10. Tenemos la Gimel, que tiene un valor numérico de 3. Y la Shin o Sin, también se conoce así, tiene un valor numérico de 300. Entonces, haciendo la reducción de Mishpar-Catán, como siempre, hacemos la sumatoria de todas estas consonantes y tenemos 6 más 10 más 3 más 300. Y para hacer esta reducción tenemos que quitar todos los ceros y sumar los componentes. Entonces tenemos la sumatoria de 13. Y reduciéndolo, esto nos da el número 4. ¿Y el número 4 a qué consonante del Aleph Bet corresponde? Esa es la Dalet. Y ya la hemos visto, no sé si algunos lo recuerdan, pero vamos a ver qué significados en el pictográfico tiene la consonante Dalet. Entonces, la Dalek desde el pictográfico es esta de aquí, no sé si recuerdan, que no es un sombrero, es una puerta de una tienda, la puerta de una tienda. Entonces, los significados son puerta, también significa hombre pobre, también significa elevación, apoyo, mano en vara, humildad y necesitado. Esos son diferentes significados que podemos encontrar en una consonante, como habíamos hablado ya. Mínimo son tres significados por consonante, de las cuales una va a ser un antónimo. Entonces, lo que vemos es que esta Dalet es una puerta, y aquí les he puesto la imagen. Aquí la ven la Dalet en rojo sobre una puerta, pero recordemos quién es la puerta también. Ya lo había mencionado en otra parashá, que Mashiach es la puerta, ¿verdad? Lo habíamos estudiado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? Podemos aprender desde el pictográfico o desde la gematría que nos lleva al pictográfico. Podemos ver que en esta parashá se inicia hablando de alguien, y ese alguien es Yehudá, o Judá en español. Entonces, vemos que Judá Bayigash, ¿qué quiere decir Bayigash? Que se acercó, que Judá se acercó como un hombre pobre, como un hombre necesitado, como un hombre humilde hacia aquel que tenía la mano en vara, o sea, el poder. ¿Y quién era este Joseph? Joseph que Judá vio en Joseph el apoyo necesario para poder atravesar a través de la puerta. ¿Y quién es esta puerta? Como habíamos dicho, Mashiach, quien es la verdad y quien es la vida. Entonces, ¿esto para qué? Para que él hiciera un teshuvá genuino, el alcanzar así la elevación de su nefesh, de su alma. Y eso es lo que vamos a ver en esta parashá, cómo él inicia todo este proceso de teshuvá, no solamente en su vida, sino en la de sus hermanos. Entonces, veamos ahora el pictográfico de toda la palabra Bayigash en hebreo. Y siempre vamos a ver desde la Bab, como ya lo habíamos visto, significa el dibujito es un clavo, y significa eso, significa clavo, significa unir, significa conexión, y también representa al hombre, porque recordemos que la Bab tiene un valor numérico de 6, y cada vez que ustedes vean un 6, eso representa al hombre.
Luego tenemos la Yud, que ya la habíamos visto que es este bracito, y significa mano, también significa poder o diestra y representa el Mashiach. Recordemos que cada vez que encontramos en la palabra, cuando se habla de la diestra, cuando se habla de la mano del Eterno, está hablando de Mashiach. Y luego tenemos esta consonante que es la Gimel, y en el pictográfico es un pie, no es una L, es un pie y significa pie, levantar, balanza, confianza, avanzar, reunir, juntar, redentor y redención. Son muchos significados. Y tenemos la Shin también, que recordemos que ya le hemos visto, que el dibujito en realidad son unos dientes y tiene que ver con todo lo que es alimentación, triturar, masticar, con todo ello. También significa virrey, también llama eterna, que representa el Ruach HaKodesh, también significa cambio. También tiene que ver con lo que es pechos, con lo que tiene que ver con amamantar, con alimentar, con cuidar a un niño, con dar nutrición a un niño siempre. Y también significa perfección. Entonces, ¿qué es lo que el pictográfico de Vayigash nos muestra? Em, lo que nos muestra es que la Bab, o sea, el hombre, en este caso sería Yehudá, se aferró, se unió, se conectó a la mano poderosa del Eterno, aquel que representaba a Mashiach, y en ese momento quien representaba a Mashiach era Joseph. A diferencia de sus hermanos, él fue el que se puso en pie y levantó una súplica de intercesión por Benjamín. ¿Ok? La acción de Teshuvah que él hizo fue pesada en la balanza y se acercó y avanzó con confianza hacia su hermano, aún sin reconocerlo, buscando mantener junta a su familia. Esta vez Judá buscó redención y encontró a un redentor, quien era su hermano, Joseph. A pesar de que él ante sus ojos era faraón, o sea que Judá lo veía como faraón, no lo había reconocido. Entonces vemos como Joseph será aquel que alimente, aquel que gobierne con el poder de Ruach HaKodesh, no solamente sobre Egipto, sino sobre la casa de su padre y sobre sus hermanos. Y el cambio fue completo. Vamos a ver que ese cambio va a ser completo en él. Y Joseph los va a nutrir y los va a cuidar eh, como el Eterno, tal como el Eterno lo cuidó y trató con él, tal como el Eterno lo llevó por ese proceso hasta llevarlo a esa perfección para que él pueda ser ese representante en la tierra. Entonces vamos a ver cómo inclusive Joseph va a tratar con sus hermanos de la misma forma que el Eterno trató con ellos. Entonces, antes de iniciar con la parashá, y a mí me toca la liga número 1, recordemos algunos versos o el capítulo anterior para conectarnos un poco con lo que había sucedido. En el capítulo 44 vimos cómo se les acusaba a ellos de haber robado la copa de Joseph, donde supuestamente él, con la cual él interpretaba los sueños. Y vemos cómo habíamos visto cómo toda la acusación caía sobre Benjamín porque era él al cual se le había encontrado toda la evidencia del supuesto robo, ¿no? Entonces, el capítulo 44 vemos cómo Judá habla a Joseph y le dice, ja, Elohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos, he aquí somos esclavos de mi siervo. Y Joseph le responde diciéndole que ellos se pueden ir a su casa, que solamente aquel que quedará como siervo es aquel en el cual le encontraron en la copa. Entonces inicia esta tratativa, ¿no? Esta conversación con Judá. Y lo que vamos a ver en esta parasha es interesante porque veremos una persecución sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Porque la tierra de repente dejó de dar fruto. Ya en la parasha pasada había quedado en sequedad. ¿Cuál es la diferencia entre una persecución sobrenatural y una natural? La natural es cuando el hombre se levanta en contra del hombre, por ejemplo, cuando hay guerras, esa es una persecución natural, pero es sobrenatural cuando ya es en contra de la natura, cuando la naturaleza ya deja de dar la producción normal, natural. Es algo que ellos no pueden cambiar ni mover.
solamente que viene del Eterno. Entonces vamos a ver que esta persecución continúa porque el hambre estaba en en todos los lugares, no solamente en Egipto, sino en Canaán y en todos los lugares en ese momento. Entonces iniciemos con la parasha. Ok, el primer verso que encontramos es en Génesis o Bereshit 44:18 y dice, entonces Jehudá se acercó a Joseph y dijo, por favor, mi señor, deja que tu sirviente te diga algo en privado y no te enojes con tu sirviente porque tú eres como el mismo faraón. Ahora, es interesante estas palabras de Yehudá, porque tiene una similitud muy cercana a lo que Abraham dijo cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. Entonces aquí yo les he puesto el verso en Génesis 18:32, cuando Abraham dice, entonces dijo, te ruego, no se enardezca mi Señor y hablaré solo esta vez. Entonces, en este verso de aquí es la última intercesión que Abraham hace por Sodoma y Gomorra. Entonces, tiene una similitud a lo que Yehudá dice, la actitud es la misma de intercesión, la actitud es la misma que Yehudá toma, o sea, toma la misma actitud de su patriarca Abraham. Y también la vamos a ver en Éxodo con Moshe, cuando él intercede por el pueblo de Israel. Em, Al día siguiente, dice en Éxodo 32, verso 30-32, al día siguiente Moshe dijo al pueblo, ustedes han cometido un pecado terrible, ahora subiré a Yahweh y quizás pueda expiar su pecado. Y dice, Moshe subió otra vez a Yahweh y dijo, por favor, este pueblo ha cometido un terrible pecado, ellos se han hecho un dios de oro. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. Entonces, ¿qué vemos aquí en estos versos? Es la actitud de ellos de arriesgar aún su vida con tal de buscar una expiación por el otro. Entonces vamos a ver desde el hebreo qué significa expiar, porque si aunque no encontramos exactamente la palabra expiación en Génesis, con Yehudá o con Abraham, lo que ellos estaban haciendo es expiar. Entonces veamos desde el hebreo la palabra, que la palabra es kafar. Y la palabra kafar la encontramos en el Strong H3722. Y acá está, kafar, significa expiación, también significa reconciliación, significa expiar, expiar para cubrir, para expiar, para condonar, para aplacar y para cancelar. Entonces vemos que esta palabra tiene muchos significados, pero va más allá de la simple súplica, sino del ponerse uno en la brecha adelante al costo de la vida. Entonces es interesante porque esta palabra también es raíz la vamos a encontrar en la palabra caporet, que es la cubierta del arca de la alianza, del arca del pacto. Entonces es la cubierta, caporet, que significa asiento sagrado, que es el lugar donde el Eterno se sienta, donde está su presencia, y también tiene el significado de asiento de honor u obra de expiación. Y recordemos que el arca de la alianza solamente se encontraba en la parte final, habían como tres niveles, ¿verdad? En el Mishkan, eran como tres niveles. El último solamente podía entrar Aarón, pero ¿qué día? El día de expiación, Yom Kippur. Entonces vemos que esta actitud de expiación no simplemente es una actitud de súplica, sino de poner su vida y de poner, ¿cómo podríamos decir? De poner su vida delante del Eterno o de la persona que estaba en ese momento, por ejemplo, Yehudá con Joseph, ponerla adelante y ponerla inclusive en riesgo con tal de sacar al otro, con tal de traer reconciliación, con tal de cubrir, con tal de que se encuentre una condonación, una cancelación, una expiación o de aplacar la ira, que es lo mismo que nosotros hacemos en Yom Kippur. Entonces yo ya he encontrado este proverbio en el proverbio 16:14, donde dice, la ira del rey es mensajera de muerte y el que es sabio la apacentará.
Entonces vemos que inclusive para acercarnos a un rey físico terrenal hay que tener mucha sabiduría. Y esto nos lleva a entender que hay que hacerlo mucho más delante del Eterno. Tenemos que tener mucha sabiduría para presentarnos ante Él, para buscar la expiación, no solamente propia, sino por los demás, porque recordemos que Abraham estaba buscando la expiación de un pueblo pagano, de Sodoma y Gomorra. Él no solamente estaba pidiendo por su sobrino Lot, sino por toda una nación. Entonces, ¿cuánto más nosotros buscar eso? No solamente por nuestro vecino, no solamente por nuestro amigo o familiar, sino por aquellos que necesitan que alguien se levante y pida por ellos, pero no un pedir de llanto, no solamente una expiación de llanto y duelo y todo eso, sino que cómo podemos expiar nosotros para un hermano. Por ejemplo, teniendo paciencia. Si el hermano se equivoca, corregirlo. Si el hermano no sabe tener la paciencia y el amor, como el Eterno ha hecho con nosotros, como Mashiach hizo con nosotros, que cuando estuvimos en pecado, Él expió por nosotros todos los pecados, una vez y para siempre, porque si nosotros continuamos en el pecado, simplemente estamos pisoteando su sangre. Y lo vamos a ver ahora en el verso primera de Juan 2, del 1 al 6. Yo se los voy a leer todos para que vean. Dice, mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a Yahshua HaMashiach, el Sadik, el justo, quien ruega al Padre por amor a nosotros. También Él es el cafará por nuestros pecados, o sea, el que expía, la misma palabra de la raíz que estábamos viendo, de expiación, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Entonces, como les decía, no quiere decir que nosotros pecamos y cada vez vamos a ir a que Él nos expíe, o decir que la sangre de Él nos cubre siempre, o sea, sería como que pisotear su sangre siempre, y lo encontramos en la Torá. Dice, la manera que podemos estar seguros que lo conocemos, es decir, la manera que nosotros podemos estar seguros de que lo amamos, porque recordemos que conocer es un conocimiento íntimo, un conocimiento de amor verdadero, si estamos obedeciendo sus mandamientos. Entonces es de esa manera que también nosotros vamos a poder expiar por los demás. ¿Cómo? Estando en sus mandamientos. Y recordemos que lo encontramos en Deuteronomio 6:4 cuando dice que amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero también lo encontramos en la Brit Hadashah cuando dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué más dice? Cualquiera que diga yo le conozco, ahí le podemos poner yo le amo, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la meta en él. Por eso estamos seguros que estamos unidos con él. Una persona que declara que está continuamente en unión con él debe conducir su vida en la forma que él lo hizo. Y ayer lo veíamos con el pastor Santos durante la clase, que una forma de mantenernos dentro del convenio es tener temor y amor hacia el Eterno. O sea, tener temor ¿para qué? Para shomer, para guardar. ¿Y amor para qué? Para servirle. Porque con el amor, lo dijo bien claro, con el amor se cuida la santidad, con el temor se cuida la santidad, perdón, y con el amor servimos. Entonces es lo mismo que Mashiach hizo y las mismas características que nosotros tenemos que tener. La expiación no solamente, como lo decía al inicio, es llorar y estar de duelo y estar en eso, no, sino saber también traer reconciliación entre los hermanos, saber tener paciencia con ellos, enseñarles si se equivocaron, enseñarles y volver a explicar cuantas veces sea necesario, porque el Eterno ha hecho eso con nosotros. Entonces, continuemos. Ahora vamos a Génesis o Bereshit 44:19, siempre en la Liyá, donde encontramos que dice, mi Señor, mi Señor, pregunto a sus sirvientes, ¿tienen un padre o un hermano?
Entonces, algo interesante que podemos encontrar en este verso es que Joseph acusó a sus hermanos, pero no les preguntó si tenían un padre o un hermano. Y eso lo encontramos en Génesis 42, 9, 13. Yo se los he puesto acá para que lo vean, que él cuando los ve y los reconoce, recuerda el sueño y les dice, ustedes son espías, ustedes han venido a detectar las debilidades de nuestro país. Y ellos responden, no, mi señor, tus sirvientes han venido para comprar alimento. Todos somos un hijo de un hombre, somos hombres rectos, tus sirvientes, no son espías. Y él les dijo a ellos, ustedes han venido a espiar las debilidades de nuestro país. Y ellos dijeron, nosotros, tus sirvientes, somos 12 hermanos, los hijos de un hombre en la tierra de Canaán. El menor se quedó con nuestro padre y otro se ha ido. Entonces vemos que en realidad estas palabras de Yehudá no tienen nada que ver con lo que Joseph les había preguntado en un inicio o les había dicho en un inicio. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de todo esto? Ese es un punto. Nosotros no podemos añadir palabras. Muchas veces en nuestra terquedad, en nuestro estar muy cabezones, no reconocemos lo que el Padre dice, sino que nos seguimos justificando. Pensamos porque hacemos el Shabbat o porque estamos haciendo las fiestas, todo está bien, pero no es simplemente porque yo hago, sino recordemos que cuando el Eterno no nos pregunta, que el Eterno solamente ordena y que Él es Rey y que nosotros somos siervos y como siervos tenemos que obedecerle, dejar de seguir justificándonos. ¿Ok? Entonces, continuemos con Génesis 44 del 20 al 23. Dice, nosotros le respondimos a nuestro Señor, tenemos un padre que es un hombre viejo y un hijo de su vejez, un pequeño cuyo hermano está muerto, de los hijos de su madre él solo queda y su padre lo ama. Y tú afirmaste a tu siervo, bájenlo a mí para que yo lo vea. Nosotros respondimos a nuestro Señor, el muchacho no puede dejar a su padre. Y si él fuera a dejar a su padre moriría. Tú dijiste a tus sirvientes, ustedes no verán mi rostro otra vez si su hermano no está con ustedes. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Son varios puntos, pero vamos aquí al último verso, cuando él dice, tú dijiste a tus sirvientes, ustedes no verán mi rostro otra vez si su hermano no está con ustedes. Esta palabra nos lleva a recordar primera de Juan 14:6, cuando Yahshua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos cómo verdaderamente... Joseph representaba en todos los aspectos a Mashiach. Y algo también importante de añadir aquí, y es un punto también importante que lo vemos desde un inicio de la parashá, es que ellos lo tratan como Señor. Y algo importante que nosotros tenemos que aprender es que no podemos llamar bajo un título pagano a un hombre de Adonai, a un hombre del Eterno, ya que Joseph era como mismo Faraón, pero no era Faraón. A quien representaba Joseph era el Todopoderoso, al Eterno, al Shaddai, al que alimenta, al que nutre, al que cuida. Bajo Joseph había un manto profético que pesaba sobre sus hombros, pero él no podía ser comparado como, o sea, a pesar de tener las mismas funciones y ese cargo que Faraón le había dado, a quien verdaderamente él representaba era al Eterno, era a Mashiach, no a Faraón. Entonces, algo también importante cuando ellos dicen tu siervo, estas palabras es un vocabulario de respeto que se encuentra en el contexto del Medio Oriente. ¿Ok? Y el tercer punto también que podemos aprender es que Joseph quería que ellos lo reconocieran. Quería que ellos mismos reconocieran sin que él se revelara a ellos. Porque recordemos que Joseph era el mayor de los hijos, era el señor de ellos por ser el mayor, por ser el primogénito. Como ya lo habíamos estudiado, él era el primogénito. Entonces, él era señor, sí era señor, pero por ser el primogénito, no por ser como Faraón. Entonces, yo sé que les había dado ya varias señales a ellos, pero ellos no se habían dado cuenta, porque recuerden que al hacerles el banquete, al hacerles el almuerzo o la cena, no me recuerdo muy bien, al hacerles el banquete, él lo que estaba haciendo era la función de un primogénito.
porque eso lo hace un primogénito a sus hermanos. Y recordemos también que él los sentó por orden. Y eso, ¿quién lo podía saber? Solamente alguien de dentro de su tribu. Y de la misma manera también vemos que Joseph deseaba ser reconocido, así como Mashiach desea de ti, de usted y de mí, que nosotros lo reconozcamos como Elohim, como el dueño de nuestras vidas, como nuestro Adón, como el Todopoderoso. Entonces, en el verso, vamos al verso 24 ahora, a ver si se mueve. Al verso 24 dice, subimos a tu sirviente, mi padre, y le dijimos lo que mi señor había dicho. Aquí me paro un ratito porque en este verso vemos que Jacob también es añadido como siervo. Y lo que nosotros podemos aprender de esto es que cuando nosotros no hacemos lo que Abba nos dice, ponemos su honor por los suelos. Y el mundo de afuera, las personas de afuera pueden pisotear su honor y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y lo que estamos ahora diciendo no es que juzguemos a los patriarcas, sino que tenemos que aprender, porque es para esto que la Torah ha sido escrito, para que nosotros podamos tomar de ahí enseñanzas. Entonces, como les decía, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, nosotros nos podemos permitir que el honor del Eterno, que el honor de nuestro Abba sea pisoteado por nuestras acciones. Por eso Mashiach no dijo nada, por eso él cerró la boca, por eso él no protestó, no lamentó, porque si lo hacía, el honor de nuestro Elohim quedaba por los suelos. Entonces, la excelencia del Mashiach tiene que ser la misma que la nuestra. Nosotros tenemos que tener siempre el honor del Eterno en alto, no dejar que su honor sea maltratado ni vituperiado, ni mucho menos pisoteado o profanado por nuestras actitudes. Tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos que cuando nosotros nos decimos ser hijos de Elohim, cuando nos decimos ser pueblo de Israel, el nombre que va delante de nosotros no es el nuestro propio, sino el del Eterno. Se vuelve nuestro estandarte. Entonces, nuestras actitudes, todo lo que nosotros hacemos, las palabras que salen de nuestra boca, dan a conocer al Elohim que nosotros servimos. Y si nosotros nos damos un buen testimonio, entonces lo que vamos a hacer es que las naciones o que la demás gente pisotee el nombre del Eterno y ponemos su honor en bajo, no lo exaltamos como debería ser con nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y siempre cada día estar haciéndonos una introspección y viendo en qué podemos mejorar día a día. Entonces vamos al 25, perdón. Dice, pero cuando nuestro padre dijo, vayan otra vez y compren alimentos para nosotros, nosotros respondimos, no podemos descender, solamente descenderemos si nuestro hermano menor está con nosotros. Ahora, yo le he puesto aquí una pregunta, ¿por qué el hermano menor tenía que llegar a Egipto? ¿Por qué? Entonces, porque el más pequeño, ahora a responder, porque el más pequeño de los hijos de Israel será llevado a la gloria venidera. Hasta el último momento, el que reconozca a Mashiach entrará al milenio. Y recordemos la parábola de los obreros de la última hora. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar para que nuestros hermanos más pequeños, más vulnerables, entren en el gozo del eterno, en el milenio. Y nosotros tenemos que hacer el papel de Judá. Tenemos que trabajar y no enojarnos si nos dicen que somos judíos, porque con mayor tenemos que recordar las acciones que Judá tuvo. Entonces, tener gozo cuando nos dicen que somos judíos, porque fue él el que se ocupó de llevar a su hermano, de cuidar a su hermano, de sacar la cara por su hermano, de hacer expiación por su hermano, de buscar esa redención. Entonces recordemos también que nuestros hermanos Yehudí son los que nos guiarán a Jerusalén, porque Judá es el legislador, a él se le ha sido dado el poder y nosotros tenemos que respetarlos.
Entonces no podemos pelear con ellos porque estaríamos deshonrando a nuestros hermanos mayores y estaríamos yendo en contra de nuestra propia casa, en contra del Padre, y no podemos hacer eso. Entonces, sigamos leyendo la parasha. Dice en el verso 27, entonces el padre de tu sirviente nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio a luz 2 hijos. Uno se fue de mí y yo dije, seguramente ha sido rasgado en pedazos y no lo he visto desde entonces. Ahora, si ustedes me quitan a este también y algo le pasa, ustedes harán descender mis canas al Sheol con dolor. Ahora voy a tu sirviente mi padre y el muchacho no está con nosotros, viendo cómo su corazón está vinculado al corazón del muchacho. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que ellos iban a regresar a su padre y el muchacho no iba a estar con él. Entonces, Benjamín no tenía que regresar a Jacob, era el contrario. Jacob debía llegar a Benjamín y esto lo podemos ver en el tiempo de un pastor y sus ovejas. Y aquí les he puesto algunas imágenes. Hay una diferencia cuando el pastor va adelante y cuando va atrás. Es diferente, son diferentes los tiempos. Cuando un pastor va adelante y el rebaño va atrás, lo que significa es que él está buscando buenos pastos que alimenten a las ovejas. Y recordemos que al que se le da buen pasto, al que se alimenta más, también se le aprieta más. Porque hay un verso que habla de que al que mucho se le da, mucho también se le demandará. Entonces, y cuando el rebaño camina adelante y el pastor está atrás, es que está llevando a casa, los está llevando a casa, de regreso a casa. Y eso es lo que estaba haciendo Jacob, estaba juntando a su rebaño, estaba juntando a sus hijos. Por eso él no podía, Benjamín no podía regresar a Jacob, era Jacob que tenía que venir a sus hijos porque estaban llegando a casa. Y recordemos que sea Israel y sus hijos, si quedaban fuera de Egipto, ellos quedaban sin protección, quedaban sin provisión, quedaban fuera de Egipto prácticamente. Estaba la muerte, estaba el hambre, estaba la enfermedad, estaba el peligro, estaba todo lo demás. Entonces ellos tenían que llegar a Egipto bajo Joseph. Y recordemos que como Joseph era primogénito, él tenía que cumplir esa función. Es por eso que todos van para allá y no solamente por eso, sino porque había ya una profecía de que ellos tenían que llegar allá. Y lo vemos que más adelante lo vamos a ver cuando el Eterno le dice a Jacob que no se preocupe, que él iba a estar con él y que era José el que iba a cerrar sus ojos. Entonces lo que podemos ver aquí es que más allá de todo lo que suceda, nosotros siempre tenemos que interceder por nuestros hermanos. Nosotros siempre tenemos que buscar el consejo de Adonai. Tenemos que buscar hacer su voluntad, mantenernos en obediencia y mantenernos juntos como un solo rebaño, buscando siempre la unidad, buscando siempre la shalom entre nosotros, buscando no solamente a quien nos cae bien, sino buscar hacer amistad entre nosotros mismos porque somos un pueblo, porque somos hijos de un solo Padre. Entonces no puede haber enemistad, no puede haber celos, no puede haber riñas, no puede haber rencores. Tenemos que quitar todo eso y dejar que el Eterno limpie nuestro corazón y nosotros mismos hacer kafar, hacer expiación por los demás, por aquel que no nos cae bien o por aquel que nos hizo algo o que nos dijo algo que no nos agradaba, dejarlo atrás y empezar nuevamente como ellos lo hicieron, porque si no vamos a quedar fuera de la tribu, fuera del lugar de protección, fuera de donde el Eterno nos quiere tener. Y siempre volver a hacer un teshuva, siempre volver a hacer una introspección, siempre volver a buscar esa armonía entre los hermanos. Y bueno, esto es todo, hermanos. Espero que el Eterno los haya ministrado y Baruch Hashem. Hasta aquí es mi participación. Muy bueno, Baruch Hashem, por la vida de Laura. Gracias por esta enseñanza que nos ha traído nuevamente otra semana más
alimento a nuestro espíritu. ¿Para qué necesitamos un buen pasto? Como decíamos, como acaba de explicarnos qué significa el pastor adelante y qué significa el pastor atrás. Recordemos que cada parashá nos está recordando cómo es la actitud de un israelita, cómo es la actitud de un israelita que va creciendo, que no mengua, que va en progreso. Recordemos que nuestra vida tiene que ir de progreso en progreso, así como todos los días tiene una diferencia, no tiene todo lo mismo, sino que cada una de las cosas que Adonai ha creado tiene algo nuevo para nosotros. ¿Quiénes son las personas que no ven algo nuevo en el día? Aquellas personas que están estresadas, aquellas personas que están afanadas, aquellas personas que solamente tienen el ojo en lo material, pero aquellas personas que sí son Israel, ven cada detalle de lo que Adonai está haciendo en el día para nuestra vida. Entonces hay que entender que en esta liyá estamos otra vez, Adonai nos está ayudando a que nosotros seamos una buena familia. Otra vez nos está recordando, como en la parashá número 10 también nos decía, el valor de la vida del hombre. Eso aprendimos y aprendimos también muchas cosas, pero las cosas que Adonai marca así tan profunda en nuestro corazón es que aprendamos a poder amarnos como a Él le agrada que nosotros nos amemos. Y una de ellas es igual al ejemplo que dio nuestra hermana de la expiación del kafar, y que nos lleva a nosotros cuidar a aquellos que son los más pequeñitos, aquellos que apenas están entrando en Torah, aquellos bebés que están apenas dando sus primeros pasos, sus primeros Shabbat. Tal vez nosotros podemos tener 2, 3 años, 7 años, 4, lo que sea, pero no es el tiempo en el que nosotros tenemos en la Torah, sino que tenemos que cuidar a aquellos que están entrando, cómo tiene que ser nuestra vida, cómo tiene que ser el ejemplo que nosotros damos cada día más, cada día que pasa. Entonces, esta liyá nos está enseñando a poder dar la vida por tu hermano. ¿Pero quién? Al más inofensivo. Aquel invulnerable que está aprendiendo a hacer el Shabbat, aquel que está aprendiendo la Torah. No, nunca nos sintamos más que los demás, sino que aprendamos también nosotros a ser pequeños. Recuerden lo que dijo Yahshua, que el que entrará, él entrará en el reino de él, será el que se hace pequeñito. Aquel que dice humildemente, yo te enseño, humildemente aquí estoy para darte una mano. Aprendamos en esta liyá que nuestras actitudes van a dar a conocer a los que nos miran cómo es nuestra madurez. Esto es lo que Adonai nos está enseñando en esta liyá, que es muy importante que tú te lo grabes en tu mente y en tu corazón, que nuestras actitudes darán a conocer quién es también nuestro Elohim, quién es tu Dios. Si nuestras actitudes son negativas, si nuestras actitudes son egoístas, si nuestras actitudes no tienen frutos buenos, entonces de esas actitudes van a sacar una conclusión en quien creemos. Amén. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Eterno por habernos dado una oportunidad de aprender nuevamente. Te damos gracias, Adonai, nuevamente. Nos acercamos a ti, pidiéndote que todo lo que se ha hablado en esta tarde, seas tú poniendo, depositando en nuestro corazón el deseo de caminar en rectitud, para que nosotros podamos ser ejemplo a aquellos que nos ven, a aquellos que están llegando y que llegarán a hacer casa. Padre, te pedimos que aquellas ovejas que van a regresar a casa, nosotros podamos estar preparados para dar un buen testimonio y que no tengamos de nada que avergonzarnos. Adonai, los tiempos tú ya los marcaste y a tu pueblo está saber qué tiempo estamos. Danos sabiduría,
Danos entendimiento para no fallar y que cada día que pase podamos reflexionar en cada día. Que esto no sea solamente una hora de enseñamiento y que todo lo olvidemos el día de mañana, sino que podamos ser buenos receptores y podamos poner las cosas en práctica para que tú te sientas orgulloso de tu pueblo. Gracias Adonai, te bendecimos y te adoramos. Gracias por la vida de Laura, gracias por el día que vendrá mañana y que tú darás también nueva palabra, nuevo maná, nuevo alimento para nuestro espíritu. Te bendecimos, bendigo a todos los que están conectados y a aquellos que nos verán después en la grabación. Bendícelos Adonai, trae a los que tienen que ser salvos. Trae a aquellos que tienen que ser tienen que hacer teshuvá. Gracias Adonai, en el nombre de Yahshua. Amén. Amén.